Dios, aleluya. Amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, esta es la hora de Dios para oír la palabra de nuestro Dios. Y este programa está en vivo y al aire, porque la palabra de Dios tiene que hablarse al aire para que todos puedan escuchar. Porque el Señor dice que hablemos la palabra, gritemos la palabra, dice el profeta Isaías. Así que en esta mañana aquí estoy delante de ustedes, amado pueblo, amigos y amigas, hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Bienvenidos a este programa que el Señor nos permite estar, por la gracia del Señor, estar con vida. Vamos a oír la palabra, pero primero vamos a orar. Debemos de confesar al Señor que necesitamos de Él. Todos necesitamos de Él. No hay ningún hombre que no necesite de Dios. El hombre más rico, más popular, necesita de Dios. Si Dios me ayuda, lo voy a hacer. Yo digo, estoy en la mano del Señor y Él me va a ayudar. Vamos a orar al Señor, así que ayúdeme a orar para que podamos llevar la palabra del Señor. Padre, estoy delante de tu presencia en esta mañana. 1 de mayo, Señor, gracias, porque me concedes entrar en este mes de mayo. Señor, gracias. Te alabo y te ensalzo tu nombre, porque tú eres digno de toda alabanza, toda honra y toda gloria. Señor, permítenos de tus bendiciones. Y queremos hablar esta palabra, pero que todos puedan ser bendecidos. Señor, abre sus oídos, Señor. También su corazón, Señor, para que podamos aprender de ti. Mi Señor, porque tú quieres bendecirnos a todos. Para esto, Señor, nos enviaste a tu Hijo amado para que nos diéramos cuenta el amor tuyo que tienes por el mundo entero, que sea salvo. Y en esta mañana te doy gracias, Señor. En tus manos me encomiendo. Te doy la honra y la gloria para siempre. Señor, gracias. En tus manos estoy. Amén. Ahora, hermanos, en esta hora que estamos aquí ya presentes, vamos a abrir, si tiene su Biblia por ahí, ábrala, y vamos a abrir en el libro de los Salmos. Hermana Catracha Gutiérrez, de Río Bravo. Dios le bendiga, hermana. Gloria a Dios por ello. Gracias, hermana. A su nombre y gloria. Vamos a abrir la Biblia en el Salmo 32. Salmo 32. Versículo 5. Pero quisiera que leamos desde el versículo 1, para que nos demos cuenta, qué es lo que estamos hablando. ¿Qué nos expresa la palabra del Señor? ¿Ok? Dice el versículo 1 del capítulo 32 de los Salmos: bienaventurado, dice, aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas y cubierto su pecado, porque realmente cuando el Señor borra el pecado nuestro, es cubierto el pecado. Y bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Bienaventurado, dice, el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Hermano Pedro Tavira, Dios te bendiga, hermano, qué bueno. Gracias por acompañarnos, hermano. Gracias, porque es lo que vamos a ver esta mañana. Algo maravilloso. Dice el versículo 3. Mientras callé, dice el salmista, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi
volvió en mi verdor y sequedades de verano. ¿Cómo se siente la persona cuando se siente mal? Todo se acaba. Te sientes, tu cuerpo se va desgastando y dices, ¿qué está pasando en mí? Pero dice el versículo 5, Salmo 32, versículo 5, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y el tema para esta mañana es cómo cuando tú necesitas vencer el pecado, o cómo puedes vencer el pecado. Algunos dirán, yo no tengo pecado. Yo no fumo, no tomo, no bailo, no hago nada, no digo maldiciones, pero tienes tu vista para ver todo lo que está pasando. Y lo que Dios creó vino de la primera familia, Adán y Eva. ¿Y qué pasó con la primera familia? Pecaron delante de Dios. Ahora, no me digas que no has pecado. Todos hemos pecado. Si Dios lo dice que hemos pecado, todos hemos pecado. ¿Por qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, ¿quién es? Él envió a Jesucristo a esta tierra, ¿verdad? Y usó un vaso aquí en la tierra que fue a la Virgen María. Y depositó a su Hijo, el Espíritu Santo, hizo sombra sobre la mujer, sobre la Virgen, de 14 años. El ángel hizo sombra sobre la mujer y salió embarazada. Entonces, de ahí nació Jesús. Lo vemos que Jesús ya está aquí en la tierra por 33 años y medio. Cuando él empezó a predicar, el primer sermón que predicó, el mensaje, él dijo, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean perdonados. ¿Por qué lo dijo? Es que Jesús estaba en el cielo cuando Dios hizo la primera familia. Cuando tú necesitas vencer el pecado. Entonces, usted no diga que no ha pecado. Y a veces que nosotros, hermanos, los cristianos, nos vemos con alguna persona, hermano o hermana, dice, ¿cómo te sientes? Bendecido. ¿Cómo te sientes? Bien, bien. Aunque traigas un dolor, traigas un problema, un grandote, dice, bien, estamos mintiendo. Dios sabe que estamos mal. Andamos enfermos. Nunca decimos la verdad. No, sí, pero me siento bien. Y delante de Dios estamos mintiendo. Por eso yo le digo, cuando me encuentra alguien, dice, ¿cómo se siente, hermano? Bendecido porque el Señor está conmigo. La gracia de Dios, estoy con vida. Él conoce lo que siento. Pero Dios, yo digo, no estoy bien. Estoy enfermo. Estoy necesitado y quiero que me ayuden a orar porque realmente pedimos la oración, pero no para decir que ya estamos muertos. Cuando tú necesitas vencer el pecado, ¿cómo lo haces? ¿Qué hacer para confesar el pecado? Confesar. ¿Qué es lo que hizo el hermano David, el rey David? Mi pecado te declaré, dice el versículo 5 de Salmos, capítulo 32, versículo 5. Dice David, mi pecado te declaré. Quiere decir que confesó. Y no encubrí mi iniquidad.
Faltamos muchas veces, pero a veces, bueno, cometí un error, pero es una mentirita blanca. Son mentiras, son pecados, como quiera. Pero él dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a quien, a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, ahí está la solución. ¿Qué hacer cuando tú necesitas vencer el pecado? Vencer, hacerlo, confesar el pecado. Venir ante el Señor, Señor, perdona mis pecados, Señor. Pero muchas personas no quieren, ahorita en el mundo hay tanta gente que no quiere aceptar, no quiere oír la palabra del Señor. Dice, para mí no es eso. Para mí no es esa palabra. Bueno, él piensa o ella piensa que no es. Pero es para todo. ¿Por qué? Porque Dios envió a su Hijo aquí a la tierra. Aún cuando estaba formando el primer hogar que hizo Adán, y luego de Adán sacó una costilla de Adán y hizo la mujer, pero pecaron ante Dios. Toda la creación, el pecado de Adán y Eva es universal. Por eso cuando tú necesitas vencer el pecado, cualquier cosa que haya pecado, confiesa al Señor. Pero tienes que creer cuando confiesas, Señor, he pecado contra ti, he hecho mal, hablé mal a la persona esta, perdona mi pecado, Señor. Pero tenemos que creer. Inmediatamente dices, Señor, ya confesé. Gracias, Señor. Porque la gracia del Señor es muy grande. Porque dice la Biblia, porque para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Y eso es lo más importante, que cuando la persona confiesa, cometió un error. Y hermano Pedro, siempre el hermano Ángel, cuando está ahí conmigo, que me ve ahí en la iglesia y me dice, ¿cómo se siente? Yo le digo, bien. No, dice el hermano Ángel, no, son mentiras, no está bien. Bueno, me duele la cintura, me duele, ya ve, entonces estamos haciendo mal, no estamos diciendo la verdad. Hermano, me siento necesitado de parte de Dios, pero la gracia de Jesucristo me tiene comida. Y es una verdad. Yo siempre estoy diciendo, Señor, perdona mis pecados. En alguna falta, en alguna mirada, en algún pensamiento que venga a tu mente, porque el diablo es tremendo. Anduvimos perdidos en el mundo, sin Dios, sin esperanza, pero el diablo te recuerda todo lo que anduviste en el mundo. Pero inmediatamente lo ponemos, como dijo el Señor, dice Isaías, capítulo 1, versículo 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Vamos a poner las cosas en la mesa para resolverla. Por eso dice, venid. Y ahí, es una palabra que nosotros debemos de recordar, que si el Señor dice, venid y estemos a cuentas, quiere decir que Él sabe todo. Pero tenemos que ser sinceros y buscar de la gracia de Dios, perdona, Señor, y seguir el camino del Señor. Porque si no, nunca vamos a salir de la vida que llevamos. Cuando tú necesitas vencer el pecado, ¿qué tienes que hacer? Confesar. Es lo único. Por eso dice el Salmo
51, versículos 2 y 3. Miren lo que dice el rey David. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Lo dice el rey David, que él siempre, Dios le contestaba todas las cosas, siempre era agradable delante de Dios, pero dice, lávame más y más de mi maldad. Miren lo que dice también el Salmo 32, versículo 18. Por tanto confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Si no nos contristamos, no nos humillamos delante de Dios, no lloramos delante de Dios, Señor, perdóname. Quiere decir que no te has contristado. Hermana Jackie, ahora Dios te bendiga, mi hija. Estás en tu trabajo, estás en la hora del lonche, Dios te bendiga. Porque realmente si nosotros no confesamos delante de Dios y nuestro corazón no se contricta, quiere decir que no has pedido perdón, no eres sincero. Porque el Señor dice, yo no desprecio a un corazón sincero, a un corazón contrito y humillado, no desprecio a Dios. Él desea que todo el hombre y la mujer seamos así. Nos humillemos ante Él. Porque el Señor dice, cuando uno cae en pecado, el enemigo se regocija. Y por eso el rey David dice, estoy listo para hacer un alto, detenerme. Señor, perdona mis pecados. No podré dar un paso fuera de la justicia. Si tú no me ayudas, Señor, ¿qué vamos a hacer? Pero dice, confío en ti, Señor. Nos metemos directamente, porque por eso tenemos que contristarnos. Que nuestro corazón llore delante de la presencia del Señor. Señor, me arrepiento que he pecado contra ti. Esa es la razón que el salmista está diciendo. Cuando tú necesitas vencer el pecado, humillarnos, reconocer que necesitamos de Dios. Todos, mucha gente dice, todos somos hijos de Dios, son mentiras. Somos creados por Dios, pero los hijos de Dios somos los que hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón. Porque el Señor dice, mas a todos los que le recibieren, los que creyeren, somos hechos hijos de Dios. Y el mundo entero dice, yo soy hijo de Dios. Aunque ande bien ebrio y bien drogados, yo soy hijo de Dios también. Eres creado por Dios. Pero solamente aquellos que hemos obedecido al Señor y le aceptamos a Cristo. En Romanos capítulo 2, versículo 1 dice, Romanos capítulo 2, versículo 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, que tú juzgas, pues lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque, ¿qué juzgas? Hace lo mismo. Entonces quiere decir que debemos de saber por qué estamos juzgando. Debemos decir, ¿qué vida llevo yo? Yo he pecado delante de Dios. ¿Por qué tengo que juzgar a él o a ella? Señor, ayúdanos para ayudarles también a ellos, Señor.
quizás no se den cuenta que están pecando delante de ti, Señor. Yo sí me doy cuenta porque yo he pecado contra ti. Y miren lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 32. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos ¿de qué? De muerte. No son solo los que hacen el pecado, sino que también se complacen en los que las hacen más, que practican el pecado. Se alegran. El enemigo se alegra cuando pecamos. Inmediatamente nos dice, y va a la iglesia. Hoy predica la palabra, mira cómo anda. Porque el diablo a nadie se escapa, nadie. Todos somos criticados. Por eso tenemos que, Señor, perdona mis pecados. Confesar el pecado inmediatamente a Dios. Y decirle, Señor, soy pecador delante de ti. No soy un santo, pero quiero agradarte, Señor. No podré ser santo hasta que llegue ante tu presencia, porque allá está la salvación mía. Lo que ahora tenemos es promesa de la salvación. Porque aquí en este mundo no puede estar la salvación, sino que la santidad está allá en el cielo. Por eso dice la Biblia, el que permaneciere hasta el fin, este será salvo. Por eso hay que saber cómo estamos viviendo delante de Dios. Segundo punto, cuando tú necesitas vencer el pecado, en 1 Corintios, capítulo 5, versículo 7, es lo que Dios quiere, dice, al pueblo de Israel, dice, limpiaos de la vieja levadura para que seas nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificado. ¿Por qué? Por nosotros. Tenemos que limpiarnos de esa levadura. Vivir todavía en el pecado, no podemos. Sino que practicar siempre lo que el Señor quiere para nosotros, que le servimos, que nos hemos entregado a Él. Porque realmente, cuando el hombre y la mujer aceptan a Jesucristo, Mano Cory Aram, God bless you, brother. Thank you for being here. Thank you. Porque nosotros no podemos solamente decir, bueno, Piqué, pues bueno. No, confesar y apartarte. Por eso nos pone la muestra el rey David, dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Él siente, porque cree que el confesón del Señor, su pecado ya es borrado. Así nosotros tenemos que hacer algo para vivir confiados en el Señor, y si el Señor perdona mi pecado. A veces nos amonestamos uno y otro porque queremos ayudarnos. Hermano o hermana, ¿cómo te sientes? Pues bueno, hermano, venga a la iglesia o ínquese en su casa, empiece a orar al Señor, confiese sus pecados. No dije que el diablo se la lleve y la destroce. Porque el diablo, no importa quién sea, lo va a destrozar. Y esto es el Espíritu Santo, nuestro guiador. Nos muestra cómo debemos acercarnos. Por eso le dije yo, con un corazón contrito y humillado.
Porque si la persona no se contricta, su corazón debe de dolerle. Porque ese pecado nadie lo puede borrar, solamente la sangre de Cristo. Pero tienes que aceptar a Jesús para que tus pecados sean borrados. La única salvación es Jesucristo. Él es la puerta para entrar al cielo. ¿Por qué? Porque Él fue el que murió aquí en la cruz del Calvario. Y esto es lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. En quien tenemos redención por su sangre. Por la sangre de Cristo, nuestros pecados son borrados. El perdón de pecados según las riquezas de la gracia es Jesucristo. La gracia que es Jesucristo. Pero si el hombre y la mujer no aceptan esa gracia, siempre vivirá en pecado. Un día vamos a morir todos. Pero los que hemos aceptado a Jesús, entraremos al reino de Dios. Pero los que no han aceptado a Jesucristo, estarán apartados al lado izquierdo, dice la Biblia. ¿Para qué? Para ser castigados. Porque es cuando el hombre y la mujer no obedecen a Dios, va a ser castigado. Porque envió a su Hijo unigénito, y lo vimos en la crucifixión. Él es el testigo, es el Cordero de Dios. Porque el amor de Dios es tan grande que envió a su Hijo para que tú y yo seamos libres de pecado, para poder entrar al cielo, aceptar a Jesucristo primeramente. Por eso dice San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ahí está la puerta. Amado hermano, amigo que me estás escuchando, acepta a Cristo porque el tiempo es corto. Estamos en los últimos días. De repente, el Señor vendrá y te puedes quedar. Dice Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Por eso estamos hablando de la sangre de Jesús. Dice, y casi todo es según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace ¿qué? Remisión. Si no hubiera habido sangre aquí en la tierra por Jesucristo, no hubiera perdón de pecados. Pero Él dijo al Padre, dijo, Padre, yo iré y pagaré. Moriré por todo el mundo. Esa es la puerta que está abierta para todo el mundo, para todos nosotros. Jesucristo es la puerta. Todos debemos de reconocer que necesitamos del Señor. Tercer punto. El significado de Pablo, al decir de la Pascua, dice, ya pasó. Ahora vivimos por el verdadero pan de la sinceridad, caminar en la luz de las Escrituras. Dice en 1 Juan capítulo 1, versículos 7 y 8. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros.
Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y la sangre de Jesucristo nos limpiará de todo pecado. Dice el versículo 8. Decimos que nosotros decimos, yo no he pecado. El mundo así dice, yo no he pecado. Pero dice el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Eso es lo que decía yo al principio. Decimos, ¿cómo estás? ¿Cómo? Bien, bien. Me siento bien. Y estás enfermo, tienes dolor. Y delante de Dios estamos mintiendo. Por la gracia de Dios estoy vivo. Y yo se va a seguir adelante por la gracia de Jesucristo. Que Él me fortalece. Aunque mi cuerpo esté como esté, espero en el Señor siempre. La persona se dará cuenta que realmente estamos haciendo algo de beneficio. Diciendo la verdad. Por la gracia de Jesucristo estoy vivo. Estoy aquí para darle gracias a Dios por lo que Él me ha dado. Cuarto punto. Creyentes mueran por Cristo de acuerdo a la ley, porque nadie lo proclamará. Dice Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículo 20. El testimonio vivo del apóstol Pablo. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, ya más vive Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por la gracia de Jesucristo estamos viviendo. Los que hemos aceptado al Señor, estaremos enfermos, tendremos problemas, pero por la gracia de Dios todavía estamos vivos. Y la gracia del Señor nos seguirá, porque confiamos en Él. Y eso es la verdad, que nosotros, si seguimos aceptando al Señor, lo recibimos y oramos, vamos a ser bendecidos. Y llegaremos al cielo, al reino de Dios, para vivir con el Señor por la eternidad. Pero si no has aceptado a Cristo, te invito, acepta a Cristo. Recíbelo. Es muy sencillo, solamente abre tu corazón y dice, Señor, perdona mis pecados. Me entrego a ti. Acéptame, Señor. Recíbeme. Él no te va a desechar. Aunque hayas pecado, ¿cuántas veces en el mundo? Él borra nuestro pecado, porque Él dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Cuando nos entregamos en los brazos de Jesús, confiamos en la palabra de Él. La muerte de Cristo en la cruz nos enseña que sin Él no hay salvación. ¿Por qué? Porque Él fue solamente crucificado por nosotros, para que podamos vivir en el reino de Dios. Cuando tú necesitas vencer el pecado, ¿qué tienes que hacer? Confesar. Hermana Choncita Machado, del Salvador, Dios te bendiga, hermana. Gracias por acompañarnos. Dios te bendiga. Estamos hablando sobre el tema cuando tú necesitas vencer el pecado. ¿Qué tienes que hacer? ¿O qué debemos de hacer? Confesar. Estamos hablando sobre el Salmo capítulo 32, versículo 5. Que
el rey David inmediatamente confesó y dijo: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones en Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Tenemos que confesar. Hermana Olga Jaramillo, Dios te bendiga, mi hermana, de General Terán. Dios te bendiga, mi hermana. Gracias por acompañarme. Pero este es el salmo que estamos hablando, sobre el Salmo 32, versículo 5. Y estamos ya para terminar. Porque la muerte de Cristo, dice, en la cruz nos enseña que sin Él no hay salvación. Para eso murió, para que nosotros tengamos salvación. ¿Cómo? Aceptándole, recibiéndolo. Ya no debemos de vivir sin Cristo. Acepta a Jesucristo como tu Salvador personal. Y verás que tienes una vida diferente, porque ya eres salvo. O en la promesa de salvación. Pero la salvación vas a recibir en el cielo. Como la corona que Dios promete en el cielo, no aquí en la tierra. Aquí en la tierra lo que se recibe es solamente persecución, maldición. Pero cuando estamos en el Señor, dice: gracias, Señor, porque tú has sufrido más que lo que yo estoy sufriendo. Pero yo sufro porque tú eres mi guía. Y voy a servir porque tú eres mi gracia. En el Salmo 32, versículo 5. Mi pecado te declaré. Ya para terminar, una nueva relación es ilustrada. Dice Romanos capítulo 6, versículo 14. Lo que dice el hermano Pablo de los Romanos, lo dice a nosotros. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo ¿qué? Bajo la gracia. Por la gracia de Jesús, Él nos libera y somos una nueva criatura. Por la gracia. Dice 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. Si sigues en el pecado, es porque tú escogiste. Al estar bajo la ley, estás viviendo en el pecado. Pero cuando recibes a Jesucristo, dice: venimos a ser nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Porque estamos viviendo para el Señor. Pero es cuando tú necesitas vencer el pecado, confesar, con ese corazón contrito y humillado delante de Dios, llora ante la presencia de Dios y dice: perdona mis pecados, Señor. Límpiame de toda maldad. Y David le dice que Él no desprecia un corazón contrito y humillado, sino que lo recibe. Y nuestro nombre será escrito en el libro de la vida. Y al morir, ahí estará, dice: aquí está tu nombre, entra al reino de Dios. Pero si tú no has querido vencer, has endurecido tu corazón, tu vida se va a perder, tu alma, y Dios no quiere que esa alma que te dio el Señor, te prestó, se pierda. Él quiere que todos los hombres procedamos al arrepentimiento. Dios te bendiga, hermano y hermana. Gracias por haberme acompañado en esta ocasión. Y les esperamos la próxima semana. La próxima semana tenemos otra predicación que es, vamos a hablar un poco. ¿Qué es día? ¿Que estamos en qué?
1 de mayo. Viene ya las madres, Día de las Madres. Vamos a hablar algo de lo que Dios dice sobre la madre. Porque es una bendición el tener una madre. Pero también dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días, ¿qué?, se alarguen. Pero si no amamos a nuestros padres, vamos a fracasar. Y queremos siempre bendición. Busca al Señor de corazón. Hermanos y hermanas, Dios te bendiga, Dios te guarde. Y yo te espero. Si Cristo no viene, estaré hablándote por la palabra del Señor para que seas bendecido cuando tú la recibas. Vamos a orar para despedirnos. Y Dios les guarde, hermano. Dios les bendiga. Si puedes ayudarnos en algo, nunca he despreciado una ayuda, porque todos necesitamos ayuda. Hasta aquí, Dios me ha ayudado para seguir adelante, por la gracia del Señor. Así que, extienda su mano para que Dios le bendiga y Dios le guarde. Dios siempre bendice al que cree en Él, va a recibir bendición. Mi Dios, te doy gracias en esta hora. Gracias por tu palabra, Señor. Tú nos has hablado directamente. Cuando tú necesitas vencer el pecado, ¿qué tengo que hacer, Señor? Y tú nos dices, confesar. Así como lo dice el rey David. Mi pecado te declaré. Y aún en el Salmo 51, Señor, Él mismo dice, límpiame de toda maldad, de toda inmundicia. Porque es el deseo del corazón del hombre que siempre se quiere entregar a Dios. Que Dios lo bendiga. Señor, y en esta hora, gracias por esta palabra tuya, Señor. Enséñanos a vivir una vida que a ti te agrade. Perdona nuestras faltas, nuestros errores, nuestras iniquidades. Todo pecado sea borrado por la sangre de Cristo. Señor, y en esta mañana, en esta hora, te alabo y te ensalzo tu nombre. En tus manos dejo esta congregación. A ti doy la honra y la gloria para siempre. Gracias, gracias, Señor. Hermanos, hermanas, Dios les bendiga, Dios les guarde. Amigos y amigas, que el Señor les bendiga y que les esperamos la próxima semana. Si Cristo no ha venido, aquí estoy para llevar la palabra. Dios les bendiga.